Hola mis hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Hoy día estoy con la camiseta puesta. Hoy ya es jueves, 9 de enero, ¿cómo pasa el tiempo? Y este verano que quisiéramos retener, no lo podemos retener. Se va como se van todos nuestros días. Ya hemos llegado a la clase número 9 del libro de Oseas. Estamos en el capítulo 4 y hoy día nos corresponde estudiar del verso 7 al verso 19. Así que les invito a que tomen un tiempito, se sienten, se relajen, tomen su escritura y podamos analizar estos textos bíblicos. Comenzamos orando a Dios. Pidamos su bendición y su ayuda. Amén. Señor, te damos gracias porque podemos hoy día estudiar este trocito de la escritura. Sabemos, oh Dios, que tal vez nuestra mente finita no nos permite llegar a la profundidad plena de la palabra de Dios, pero confiamos que la revelación de Dios es maravillosa porque no tiene que ver con cuánto podemos entender o cuánto podemos profundizar, sino más bien tiene que ver con que Dios pondrá convicción en nuestros corazones de lo que la palabra quiere enseñarnos hoy día, en distinto nivel, en distinto grado, pero todos seremos bendecidos por la revelación de Dios. Bendice, Señor, este estudio de hoy y a todos los hermanos y amigos que nos vean hoy y en los próximos días. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, escuchamos la primera alabanza y luego vamos a la lectura de la palabra del Señor. Dios les bendiga. De mil soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, Santo Dios. Salvarnos, detractores de su ley, en su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. El que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria.
Espero que hayan disfrutado de esta primera alabanza. En general todas son de un mismo grupo, pero creo que son muy buenas las alabanzas de adoración, bíblicas, y estoy seguro que bendicen sus vidas como lo hacen con la mía también. Ahora vamos a la lectura de la palabra del Señor. Recuerden que ya estamos en Oseas capítulo 4, versos 7 al 19. Leemos así la palabra del Señor. Oseas capítulo 4, versos 7 al 19. Dice así: Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis, vive Jehová, porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Dura palabra, tremendamente dura la palabra de Dios, particularmente para Israel. Sin embargo, hoy vamos a ver que no es una palabra lejana a lo que hoy vivimos, a lo que estamos experimentando o el mundo está experimentando, y sin duda es una amonestación para que enrielemos nuestras vidas en Dios y ayudemos al mundo a enrielar sus vidas en el Señor Jesús. Oramos por esta palabra. Buen Dios, gracias por la palabra leída. Nos perturba la palabra fornicaron, repetida tantas veces. De verdad nos perturba, oh Dios. Pero hay ahí un sentido de esta repetición. Te pedimos, oh Dios, que mediante el estudio la podamos entender, la podamos comprender y podamos saber el sentido de por qué tú la remarcas, la repites y la recalcas tanto en estos versículos. Padre, bendice tu palabra. Bendícela para esta tarde y permite que seamos todos bendecidos en ti. Te lo pedimos humildemente, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, entonces ahora vamos a escuchar una segunda alabanza. Espero que les encante también y luego vamos al estudio de la palabra del Señor. Amén. Contempla al Dios de majestad, coronado en gloria,
truenos temen tu presencia, nos sostienes en tormentas, no te moverás, no te moverás. Viento y mar te reverencian, truenos temen tu presencia, nos sostienes en tormentas, no te moverás, no te moverás, no te moverás, no te moverás. Es Rey, si ruge el mar es fiel, en la tormenta exaltado, sobre todo es Rey, si la marea es cruel, con gran amor desde su trono, sobre todo es Rey, desde su trono, sobre todo es Rey, desde su trono, sobre todo es Rey. Muy bien, hermanos. Ahora sí vamos al estudio de esta palabra. Difícil palabra, pero creo que Dios puede ayudarnos en ella. Si ustedes ven del verso 7 al 19, es una palabra dura porque es repetitiva, es reiterativa y utiliza sin duda expresiones fuertes para nosotros como cristianos, pero que tienen el sentido de despertar, el sentido de levantar la conciencia. El capítulo 4 es un reclamo permanente de Dios contra el pueblo de Israel. Y del verso 7 al 19 es aún más reiterativo de lo mismo. El verso 7 dice la palabra: conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. La palabra grandeza significa que es la propia estimulación a sentirse dueño de su vida. El fundamento del pecado es justamente que el hombre se sienta dueño de su vida, se haga Dios de su propia vida y viva de esta manera aparte del Señor. Y cuando él dice conforme a su grandeza, significa el hombre se hizo Dios de sí mismo, decidió por sí mismo tomar su vida y dirigirla conforme a su propio pensamiento. Pero el resultado de alguien que dirige la vida de esta manera le provoca el pecado. El pecado es el resultado de no vivir la ley de Dios, sino vivir la ley propia del hombre. Y esto hoy día, mis hermanos, es cada día más latente, porque las personas cada día menos creen en las Escrituras, menos creen en la presencia de Dios, en el poder de Dios y en la soberanía de Dios sobre el ser humano. Entonces cada uno hace lo que quiere. Y el que hace lo que quiere no es tan libre. Esto no es como una libertad del ser humano, sino por el contrario. El que hace lo que quiere es sencillamente aquel que se hace Dios de su vida. Y el producto de hacerse el Dios de su vida, es el pecado. Ya sea que el hombre lo entienda, ya sea que el hombre sea consciente o no sea consciente, vulnerar la ley de Dios es transgredir la voluntad conocida del Señor. Así que no es necesario que la gente sepa que está actuando bien o que está actuando mal. No es necesario. Es solo que se hagan dioses de sus propias vidas
que vivan cualquier vida que ellos crean y tomen cualquier consideración y será un oprobio contra Dios, un pecado contra Dios. Si uno encuesta al mundo y le hace preguntas que para nosotros los cristianos son claras en las Escrituras, ellos van a responder cualquier cosa. Pocos dirán no sé, pero la gran mayoría buscará una explicación que a sí mismo se dio durante su vida para poder entender a Dios, para poder aceptar a Dios y para poder vivir a Dios. Pero esta explicación le va a servir por ahora para satisfacer su conciencia, pero no tiene que ver con lo que Dios opine de la decisión del hombre. Así que yo creo que un buen punto hay que decir a las personas, el problema que tú tienes no es conmigo, el problema que tú tienes es con el Señor. Y ya sea que tú lo aceptes hoy o no lo aceptes hoy, viene el día en el cual te enfrentarás a Dios y Él te pedirá cuentas de esta grandeza tuya, de cómo te hiciste Dios de tu propia vida y cómo decidiste hacer lo que tú querías, que hoy te parece una alternativa, que te parece un buen camino, que te hace sentir cómodo o te hace sentir bien, pero ese no es el punto. El punto es que Dios juzgará toda grandeza que ha sido, que vulnera la voluntad del Señor. Y hay una condenación. El mismo texto dice, también yo cambiaré su honra en afrenta. El pecado no produce otra cosa que afrenta. Afrenta es una carga, afrenta es una vergüenza, afrenta es una categorización. Una persona con afrenta es una persona que está avergonzada, es una persona que es rechazada, es una persona que está cuestionada, es una persona que está mal mirada. Una persona con afrenta es alguien que en el fondo no tiene paz para sí mismo ni tiene paz para los demás. Y cuando el Señor dice que a raíz de la grandeza ellos pecaron contra Dios, va a convertir el Señor la honra en afrenta. Así que tenemos dos cosas aquí, mi hermano. La ley de Dios nos provoca honra. Y la grandeza del hombre que termina en pecado provoca afrenta. Ya sea que el mundo lo entienda o que el mundo no lo entienda, no es relevante. El que no sigue la ley de Dios y el que obra contra la ley de Dios convierte lo que pudo ser honra en afrenta. Y bueno, este es como el castigo natural del pecado. El pecado trae afrenta, el pecado trae culpa, el pecado categoriza a las personas. Lamentablemente, no es el cristiano que debe hacer esa diferenciación. Nosotros no vivimos para decir, como lo dijeron los fariseos, te damos gracias a Dios porque no somos como esos pecadores. Ninguno tiene esa posibilidad, pero sí nosotros como cristianos tenemos que saber claramente que obedecer la ley de Dios o hacer la voluntad del Señor nos trae honra, y desobedecer a Dios o vivir en la grandeza de nuestras propias vidas, lo que nos llevará al pecado, nos trae deshonra o afrenta. Y la afrenta para el hombre es invisible, pero la afrenta es visible para Dios. Él ve aquel corazón que es honroso y Él ve aquel corazón que es afrentado o tiene afrenta. ¿Por qué? Porque uno es el que sigue la ley de Dios y el otro es el que la desobedece. El verso 8 dice, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Todo el texto habla de comer del propio vómito, ¿me entienden? Es decir, ¿qué está pasando? Que el hombre que peca, en este caso Israel, como pecador, autor del pecado, de la desobediencia contra Dios, dice la palabra del Señor que del pecado comen. ¿Qué significa? Que ya no tienen algo saludable en su vida, sino que en el fondo se han enlodado, se han embarrado en el pecado y no hay ninguna distinción. Es como que comienzan a vivir en el estiércol, por de alguna manera decirlo. Imagínense los animales, principalmente los cerdos, que es un animal que parece gustarle todo lo que es barroso, todo lo que es hediondo y todo lo que es como feo.
incluso se acuestan y se revuelcan en eso. Cuando la palabra del Señor dice, del pecado de mi pueblo comen, significa que aquel que se engrandeció y fue afrentado por causa del pecado provocado por la grandeza del hombre, ese se revuelca en su maldad, come del mismo pecado. Y el pueblo también es invitado a comer del mismo pecado y en su maldad levantan su alma. ¿Qué significa? Que ya el alma no tiene conciencia. El alma se conforma con estar vivo, vivo entre comillas. El alma se conforma con vivir el día a día, tener el trabajo, y empezamos a desenfocar la vida espiritual. El hombre hoy día piensa menos en lo espiritual y más en lo material, porque lo material es, por decirlo de alguna manera, lo material ha pecado en el sentido de que tener un auto no es un pecado, tener un buen trabajo no es un pecado. Por lo tanto, la mirada del hombre sale de su propia existencia y la enfoca en cosas, porque las cosas no son cuestionadas, salvo, ¿no es cierto?, algo malo, pero lo normal es que no son cuestionados. Entonces, ¿qué significa? Que en el fondo levantan su alma en la maldad, significa que comienzan a vivir, aprenden a vivir, se acostumbran a vivir. No hay conciencia, ya no hay ese pensamiento que cuestiona, que por último se siente mal. No existe, no existe. Todo se cambió por una vida normal. Y díganme si no es así hoy día el mundo. El mundo se ha encargado de cambiar lo bueno por malo, de eliminar todo juicio, eliminar la palabra de Dios, eliminar incluso el pensamiento de la iglesia y la predicación de la iglesia para que el mundo no sea molestado. El fin es que ellos no sean molestados. Cada vez se promueven más leyes para que no sean molestados. Y de esa forma tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que entender que lamentablemente el mundo se acostumbró a vivir sin Dios. Se acostumbró a vivir sin la ley de Dios, sin la palabra de Dios, sin la moderación de Dios y sin la conciencia que trae la palabra al pensamiento del hombre. Entonces viven, su alma se levanta en su maldad y comen de su pecado. El verso 9 dice, y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. El sacerdocio era la tarea que tenían varones escogidos para poder conectar al pueblo con Dios, ¿no es cierto? Entonces, el sacerdote tenía la palabra de Dios fresca en su mente y esta palabra de Dios la tenía siempre como relevante, ¿se fijan? Y era el interlocutor o era quien conectaba al hombre con Dios y podía también llevar a cabo los rituales en los cuales el pueblo se acercaba al Señor. Esa era la tarea del sacerdote, era ministrar al pueblo. Entonces, cuando la Biblia dice, y será el pueblo como el sacerdote, significa que ya no hay un intermediario. El pueblo se hizo Dios de sí mismo, el pueblo se hizo autor de la vida y ya no necesita un intermediario, ya no lo considera. Se autonominó como el gobernador de su vida, el interpretador de las Escrituras y quien entiende la ley de Dios. Esto es muy grave, no solo mirado desde el punto de vista de la gente que no está en Cristo, sino que también desde el punto de vista de los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque el no conocer las Escrituras o no saber interpretar correctamente las Escrituras nos hace un poco esto. Comenzamos a vivir de una ilusión bíblica, pero no es lo que dice la Biblia, o de un pensamiento incompleto de las Escrituras, de una imagen de la Escritura. Más bien nos acostumbramos a qué es lo que dicen, qué es lo que hablan por ahí. Algo escuché, algo entendí del sermón, algo hablan los hermanos. Parece que esto es así. Y en el fondo vivimos del comentario.
vivimos de el chisme o vivimos de lo que cayó de la mesa y no estamos comiendo la palabra, sino migajas. Y vivimos prendidos en 2, 3, 4 versículos, pero en realidad no estamos preocupados de que la palabra sea un conocimiento directo para nosotros. ¿Qué ocurre? Que con esto, lamentablemente, hermanos, lamentablemente, sacamos la Biblia de nuestra manera de vivir, la sacamos y en ese sentido comenzamos a cometer errores en la interpretación de la palabra y vivimos de lo que creemos que la Biblia dice. Vivimos de lo que creemos que los hermanos comentaron. Vivimos de una palabra incompleta, de una palabra que no es exactamente la palabra del Señor. Y muchos hermanos viven así toda su vida. Lamentablemente eso no está bien. No está bien, hermanos, porque tenemos que conocer la palabra del Señor. Primero, darnos cuenta de que Dios es nuestro creador, que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Rey, es nuestro Señor, y que a través del Espíritu Santo y basado en la palabra del Señor es la conducta de nuestra vida. Cualquier otra cosa que hagamos, cualquier creencia falsa, cualquier comodidad de no conocer, sino que vivir a oídas de las cosas de Dios, nos va a hacer lamentablemente tomar un papel de sacerdocio equivocado y también nos vamos a equivocar para nuestra vida y en el conocimiento de la Biblia. La Biblia dice, le pagaré conforme a sus obras. El pecado es desobediencia de la ley conocida de Dios. El pecado será condenado y el pecador no perdonado será condenado con el pecado o a causa del pecado. Si bien es cierto, Cristo pagó el precio del pecado en la cruz del Calvario, no significa que los hombres tengan su pecado borrado. Sería fácil decir, bueno, si el Señor pagó, sigamos viviendo nuestra vida. No, 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 no. La paga del pecado es para que el pecado no condene más al mundo, pero el mundo tiene que vivir una nueva vida en Cristo. El mundo tiene que arrepentirse del pecado, tiene que pedir perdón al Señor, tiene que creer en el Señor y entregarle la vida al Señor Jesús mediante ese proceso que es la salvación que Dios provee a través de la fe en Jesucristo para las personas que creen y que son salvas. En ese proceso la persona encuentra la salvación. Pero el que no cree será condenado. ¿Por qué será condenado? Porque su pecado fue pagado por el Señor Jesús, pero esa paga del pecado no fue apropiada por ese cristiano. Por eso cuando uno cree en Jesucristo, uno está diciendo, yo creo en tu obra. Yo creo que tú fuiste a la cruz y que moriste por mí. Y yo creo que tú pagaste mi pecado. Por lo tanto, yo me arrepiento de mi pecado, te pido perdón de mi pecado y me comprometo, en tanto me sea posible, no volver atrás al pecado, sino servirte fielmente cada día. Así que lo que pasa aquí, mis hermanos, es que el pecado es condenado y el pecador no perdonado, no salvado, será condenado a causa del pecado. El no creer en Cristo hace que el pecado sea todavía del dominio de la persona y siendo del dominio de la persona, ese pecado condenará al pecador porque este pecador no creyó en Jesucristo. La palabra del Señor sigue diciendo, comerán, pero no se saciarán. Y aquí viene lo fuerte. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Una persona que decide vivir aparte de Dios y que decide vivir su propia ley, por lo tanto, adopta la ley del pecado, del pecar voluntariamente y como práctica permanente, es una persona que jamás se sacia. El pecado lamentablemente tiene el ingrediente del hambre permanente. Por eso es que las cosas comienzan de a poquito. Alguien se puede robar una uva en el mercado. Hasta puede ser visto por el dueño. Y el dueño le parece gracioso porque si probó la uva, capaz que compre 1 kilo de uva. Y la persona
no habiendo sido castigada, ni siquiera habiendo sido amonestada por el robo de la uva, comienza la práctica del robo de la uva. Y al final lo que se llama el robo de hormigas, porque es de a uno, pero igual sigue siendo robo, ¿me entiendes? Y con este robo de hormigas, lamentablemente, se genera una costumbre. Y lo que antes fue dudoso o tal vez cuestionable, ya no lo es. Entonces la práctica del pecado genera una manera de vivir en pecado sin cuestionamiento. Y eso va en aumento, porque ya no es una, son dos, no es una vez a la semana, son 2 veces a la semana, son 3 veces a la semana. Al final la persona dice, es lícito robar, porque se cicatrizó su mente. Y estoy usando un ejemplo, pero casi burdo y sencillo. Pero díganme, todos los pecados se ahondan. Lo que hoy día fue un grito fuerte y una palabra fuerte, mañana es el uso de la familia. La gritería, el garabato, las cosas que vuelan en la casa son lo normal. Al final la gente se preocupa de cuidar lo que se ve, que nadie sepa, que nadie nos vea, pero que decimos malas palabras las decimos, o que hacemos cosas malas las hacemos, porque en el fondo la conciencia se cicatrizó. Ya no hay conciencia. Sencillamente lo que hay es una práctica permanente del pecado. La droga. Si alguien un día, por error, probó, incitado por otra persona, la droga, lamentablemente esa droga, que pudo haber sido una experiencia, se convirtió en un hábito cada vez más profundo. Y la persona puede terminar absolutamente destrozada por causa de la droga. Pasa con el sexo, pasa con el alcohol, pasa con la mentira, pasa con todos los pecados que el hombre practica, que parten chiquititos. No voy a decir inocente, porque el pecado no es inocente, pero parten chiquititos y crecen, crecen, crecen. Por eso la palabra dice que comen y no se sacian, fornican y no se multiplican. No hay ningún producto bueno de esto. Solo se sobrevive, pero el pecado no produce nada bueno. Nadie puede decir, a causa del pecado, yo ahora soy una gran persona. A lo mejor engañó a muchos y puede que hoy día sea millonario habiendo robado el dinero o habiendo lavado el dinero, ¿me entiendes? Pero eso no significa que la persona sea correcta. Significa que en el fondo hizo una vida exitosa con causa del pecado, pero lamentablemente no hay ninguna virtud. ¿Y por qué? Porque dejaron de servir a Jehová. Aquí hay dos polos, hermanos: Dios y el mundo y el pecado. No existen los tramos intermedios. El hombre quisiera que haya un intermedio lo más ancho posible para poder manejarse en el intermedio y decir, mira, yo malo, malo no soy. Bueno, bueno tampoco, pero malo, malo no soy. Navego ahí entre medio. Eso no existe. O se es bueno con Dios o se es malo con el mundo y el pecado. No hay intermedio. Y aquí lo que dice la palabra, dejaron de servir a Jehová. Esto es muy decidor. O se sirve a Jehová y se guarda su ley y se tiene honor por guardar la ley de Dios, o vivimos la grandeza, entre comillas, del hombre, se vive en pecado, se come en el pecado, se levanta el alma en el pecado y más encima nunca nos saciamos, sino vamos más y más profundo, apartándonos del Señor, solo por no haber decidido servir a Jehová. Esto era lo que le decía claramente el profeta al pueblo. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Hay aquí una excepción con Judá, una salvedad con Judá, que más tarde igual vive lo mismo, pero el que estaba grave, grave, grave en ese instante era Israel. El verso 11 dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Evidentemente, todo lo que estamos diciendo. La práctica del pecado quita el juicio, quita la conciencia y ya no hay conciencia, ya no la hay. Sencillamente lo que hay es una práctica del pecado que se hizo tan habitual, que se hizo tan común, que se hizo tan propia, que sesgó la conciencia. Ya no hay conciencia. Por eso que la palabra de Dios viene como un martillo que rompe la piedra
Viene como una lámpara que ilumina el camino. La palabra del Señor es como una espada de doble filo que penetra hasta el tuétano de los huesos. O sea, tiene un poder tan impactante porque es la única manera de que el hombre despierte en esta inconsciencia y tenga un instante de luz para decidir seguir al Señor Jesús. Así que la práctica del pecado atonta, la práctica del pecado embrutece, la práctica del pecado quita el juicio, la práctica del pecado elimina toda posibilidad de que el hombre pueda volver a Dios. ¿De quién es este trabajo? De Satanás, evidentemente. Es un ingrediente perfecto. Tentación, pecado, desconexión. De nuevo, tentación, pecado, desconexión. ¿Qué le interesa a Satanás? Que el hombre viva desconectado de Dios, porque sabe que el alma que Dios puso en cada ser humano es un alma que oye a la voz de Dios. Entonces, a la medida que estemos desconectados de Dios, que el mundo esté desconectado del Señor, esa almita llorará, como dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El alma que no está en paz con Dios, que no está en Dios, es un alma que llora al Creador. ¿Por qué? Porque Él la hizo. Tiene la naturaleza de Dios. Tiene la esencia de Dios. Es a través de ella que Él se comunica con nosotros. Entonces, el problema del pecado es que es una aislación, es un encarcelamiento del alma para que no oiga a Dios. ¿Y qué rompe eso? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Pero eso, hermanos, a veces mucho más que reflexiones personales, mucho más que palabras condenatorias personales, mucho más que juicios personales, mucho más sano es la lectura de la palabra de Dios para alguien que la necesita. No sé si me comprenden. No tengo que tapar a la persona de explicaciones bíblicas, sino una palabra que pueda llegar al corazón. ¿Por qué? Porque la mente no la comprende, a lo mejor el cuerpo está indispuesto, pero el alma conoce la voz de Dios. Y cuando la palabra llega a esa alma despierta y tiene la posibilidad de desesperadamente llamar al Creador y encontrar en Cristo la salvación. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. La palabra fornicar es muy dura. La palabra fornicar es intimar sexualmente con alguien que no te es propio, ¿cierto? Recordemos que existe la palabra fornicación y la palabra adulterio. La palabra fornicación es cuando el acto íntimo sexual es previo al matrimonio. Por lo tanto, aplica a una novia que vulnera y que en el fondo se involucra en un acto sexual antes de ser casada. Y el adulterar, que también está nombrado aquí, es cuando alguien que está casado adultera afuera del matrimonio, ¿no es cierto? Pero lo que Dios está diciendo es de que la fornicación del pueblo, es decir, el engaño del pueblo tras los dioses ajenos, que estaba en el ejemplo de Gomer, la esposa de Oseas, hizo que hicieran aberraciones. Cuando habla de que a los ídolos de leño, al ídolo de leño le hablan y el ídolo le responde, díganme si no es hoy día una tremenda realidad. Nosotros todavía somos un país, digo todavía, monoteísta, en el sentido de que las grandes religiones de nuestro país son la evangélica, la católica y tal vez otras ramas, pero hay muchos países que son politeístas y tienen cientos, si no miles de dioses. Entonces, cada dios responde a una depravación del hombre.
Cada Dios se adapta a una depravación del hombre. Es decir, las personas eligen a quién servir de acuerdo a su propia conveniencia. Por eso que hoy día, en cuanto a adoraciones falsas, idolatrías, hay miles. Ustedes se sorprenderían porque uno tiende a pensar que la gente más inculta o la gente más pobre, la gente más fuera de conocimiento son los que más creen en cosas raras. Se equivocan, hermanos. La gente más culta, la más escolástica o la de mayor grado intelectual tienen unas creencias impresionantes. Yo tengo un amigo, tenían, ya lo sé, médico, y cuando él me hablaba de su creencia me dejaba con los ojos abiertos, porque hacía una mezcolanza entre lo que decía la Biblia, entre los marcianos, entre las antiguas religiones egipcias, de México, o sea, una mente totalmente perdida. Entonces uno dice, pero a ver, los doctores son ateos en su mayoría o no creen en su mayoría, pero él tenía una mezcla, así que no se confunda. Hoy día cada uno busca su conveniencia y busca su Dios silencioso que no habla para poder satisfacer la necesidad más profunda que está perdida y depravada, pero que al final ese ídolo le sirve porque no lo rechaza, porque no lo escucha. Sin ir más lejos, el marianismo, que es la doctrina de creer en la Virgen María, es algo así, porque piensa el católico que María, en su humanidad, comprende mejor al hombre y por eso que le pide que por favor le hable, interceda con su Hijo Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, buscando figuras cercanas, buscando figuras humanas que puedan comprender al hombre. La palabra del Señor dice claramente, no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo hombre. Así que Él comprende todo, Él sabe todo, y a Él hay que entregarle la vida, a nadie más. Pero hoy día el hombre le entrega la vida a cualquier cosa con tal de que esa cosa no le responda, no le cambie, no le hable y le permita descargar, entre comillas, su conciencia. Dice acá, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Cuando se pierde la conciencia, se imita la búsqueda de Dios en una pérdida total de conciencia. El sacrificar, el incensar sin Dios es una práctica que se convierte de una práctica espiritual a una práctica carnal. Y esto ni hablar, ni hablar. Si Dios no está detrás de cada práctica del creyente, el creyente está haciendo esto, exactamente esto, sacrificando, incensando, sin que sea la voluntad del Señor. ¿Y cuántos hoy día hacen las cosas que se supone que deben hacer, pero en estricto rigor no están con Dios? Al final las cosas justifican sus actos, pero Dios no los justifica porque a Él no le interesa lo que hacemos, sino lo que somos. A Él le interesa que estemos en Cristo. No que hagamos cosas falsas para Dios, sino que estemos en Cristo. Es una crítica fuerte sobre ello. Y bueno, dice, por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Así como el pueblo de Israel pecó contra Dios, esto es una promoción del pecado en las generaciones que vienen. No afecta a una generación, sino que afecta a todas las generaciones. Por eso es que una familia cristiana tiene que propender a transferir los valores cristianos a sus hijos y estos a sus nietos, para que las generaciones que siguen adelante tengan los valores cristianos. Pero cuando esto no es así, los hombres que no tienen a Dios propenden a que los hijos crean lo que ellos creen, practiquen lo que ellos practiquen, y esto va afectando de generación en generación. ¿Quién puede cortar esto? Jesucristo.
¿Quién puede cortar la maldición del pecado? Jesucristo. Con alguien que se convierta, se acaba ese historial de pecado o de maldición y comienza una nueva vida para generar una raíz hacia abajo. La palabra dice, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por lo tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. No significa que alguien va a quedar libre del castigo del pecado, pero está diciendo que el culpable primario es el que inició este camino sin Dios y que promovió el pecado en las generaciones futuras. Somos responsables, muy responsables, de que las generaciones que nos siguen, la nuestra misma y los que vienen, sirvan a Dios a causa de nuestro testimonio. A causa de nuestro testimonio. Lo que pase con ellos en el futuro será nuestra responsabilidad. Aunque digamos son grandes, aunque digamos ya los criamos, ellos tomaron decisiones, si bien eso es cierto, Dios nos cobrará en cuanto fuimos fieles con Dios para poder criar buenas generaciones en el futuro y no malas generaciones. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Está librando a Judá, porque Israel estaba comprometido hasta las masas con el pecado, con la idolatría y la desobediencia. Pero todavía Dios quería, a través de este profeta, que Judá no se contaminara, aunque no pasó. Pasaron 100 años más tarde, pero igual fue llevado a deportación por la misma causa de la desobediencia. Pero el deseo de Dios es que ellos quedaran incólumes y no lo hicieran. Y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis vive Jehová. Es decir, buscando el Señor, de que el pueblo que aún le permanece y le sigue al Señor, no se contamine, no se deje influenciar por las prácticas, en este caso de Israel, que le llevaron al pecado y a la desobediencia y a la condenación, que no se deje influenciar. Esto es muy importante, hermano, importante de que nuestros hijos y las generaciones tengan buena influencia, nuestra principalmente, y de quienes le rodean. Tenemos que cuidar, porque a veces podemos criar bien a nuestros hijos en las cosas del Señor y en la iglesia, y llegan a la universidad y de repente toman pensamientos, amigos que influyen. El pensamiento de los padres, el pensamiento de la palabra y la presencia de Dios tiene que ser tan poderosa en las futuras generaciones que no permita que ninguna influencia posterior les afecte y les cambie esa buena manera de vivir. Porque como novilla indómita se apartó de Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugares espaciosos? No, porque ya se rebelaron. Ya tomaron un camino de novilla indómita. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. La palabra del Señor es clara, mis hermanos, no solo para Israel, sino para el día de hoy. Es una palabra contemporánea. Es una palabra que a nosotros nos viene como una advertencia de las consecuencias del pecado, de las consecuencias de hacerse su propio Dios, de las consecuencias de dejar a Jehová, de las consecuencias de apartarnos de Dios. Son terribles las consecuencias. Si bien es cierto, Dios ama a Israel y su intención siempre es salvar a Israel, sin embargo, él tenía que decir que Israel había fallado, había sido idolátrico y se había apartado de la ley de Dios. Esto es también para nosotros una advertencia. No apartarnos del Señor, sino siempre servirle y para siempre. Hermanos, espero que esta palabra les ayude, les ilumine y les bendiga en esta tarde. Oramos para terminar y los dejo invitados para el culto de este domingo, que ya viene domingo 12, si no me equivoco, domingo 12 de enero, para disfrutar de la presencia del Señor juntos en el templo. Señor, gracias por la palabra que hoy hemos estudiado. Te pido en el nombre de Jesús que, como dije al principio, el Espíritu Santo nos la revele en forma personal, individual, y que cada uno reciba una porción de esta palabra para que seamos todos bendecidos, la conciencia sea abierta, acrecentada, y podamos así, Señor, siempre confiar
en tu liderazgo, en tu guía, en tu palabra, en la voz del Espíritu Santo a nuestros corazones en esta hora. Bendice a los hermanos, a los amigos que vean el estudio, para que seamos todos de una sola línea, de una sola palabra, guiados por ti, Señor. Te alabamos en esta hora y nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Terminen de pasar una linda semana y el domingo nos encontramos todos a la escuela dominical y al culto matutino para la bendición del Señor. Un abrazo, hermanos. Chao.